Gloria al nombre de Amén. Cristo. Amén. Tomamos la palabra ahí en Primera de Corintios, capítulo 14. Del verso 1 al verso 9. Amén. Y luego Hebreos 6, 3. Porque estamos tratando acerca de los tres bautismos. Y llegamos aquí acerca del bautismo en el Espíritu, por el Espíritu o del Espíritu. Como usted lo quiera poner esa preposición. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y aquí en el bautismo en el Espíritu, del Espíritu, por el Espíritu o en el Espíritu, hicimos un paréntesis para hablar acerca de las congregaciones donde está el mover pentecostés y en cada culto no se hace sino hablar lenguas. Y luego vamos a entrar a un pasaje donde las que más hablaban lenguas y estaban causando alboroto y también querían profetizar eran las mujeres, en donde el apóstol tuvo que decir: la mujer calle en las congregaciones, no le permito que enseñe a los hombres. ¿Por qué? Después de hablar acerca del tema de las lenguas, les prohíbe a las mujeres hablar, porque eran las más bullosas, las más bochinchosas y las menos sujetas a sus maridos, que habían querido mandar a sus esposos, pero en la iglesia querían también enseñarles al marido. Y ahí viene ya la prohibición, gloria al nombre del Señor. Entonces, prestemos mucha atención a la palabra. Dice aquí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: seguidla el amor y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré o con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Hebreos 6, 3. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere. ¿Qué haremos a la verdad? Viene la pregunta, si Dios lo permite. Amén. Todo eso va a tener su respuesta. No habemos maestros aquí, pero está el maestro de los maestros, el cual os enseñará todas las cosas, dijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén. Por eso aquí, gracias a Dios, no habemos teólogos. No tenemos doctorado en teología, porque toda la gloria, exaltación
adoración y reconocimiento es para el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien amados, ninguna doctrina bíblica se puede entender o interpretar por la lógica humana. Que quede bien claro eso. Ninguna doctrina bíblica se puede entender o interpretar por la lógica humana, sino analógicamente. Si este sagrado texto no se entiende o interpreta analógicamente, nos rompemos la cabeza. De ahí es donde vienen las enseñanzas gnósticas torcidas. ¿Qué es ciencia? Gnosis, conocimiento. La lógica enseña, por ejemplo, hermano Freddy, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Esa es la lógica, ¿sí o no? Esa es la lógica. Pero bíblicamente no es por la lógica. En la Biblia no siempre 1 más 1 son 2. Pues los 2, hermano Guillermo, hermana Adriana, ¿son qué? 1. Eso es analogía. Amén. Los 2 serán una sola carne. ¿A qué llevo esto? Para que entendamos el embrollo en que están metidas las mayorías de las congregaciones llamadas evangélicas, donde tienen el mover del Espíritu Santo en todo culto, y hay la movención de cabello, danza y lenguas. Que se tiene que tener mucho cuidado, porque se ha entrado a acarrear unos juicios que están escritos en este sagrado libro, que el que le pusiere o le quitare acarrearía esos juicios, según Apocalipsis, los últimos 2 versículos, 18 y 19. Amén. Bien. Aquí dice el apóstol, el versículo 4 del capítulo 14 de 1 de Corintios: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Amén. Esta palabra, a sí mismo se edifica, no tiene sentido alguno. El que usted hable lengua desconocida y que lo edifique, ¿cómo lo va a edificar algo que usted no conoce? ¿Estamos entendiendo? No tiene sentido que algo que no conozca me edifique. Bien. Para yo entrar en materia, Pablo emplea en 1 de Corintios 13, 1 y 2 una hipérbole. Ustedes que de pronto estudiaron en algún instituto, gracias a Dios yo no lo hice, nunca. Ahí viene lo que es las enseñanzas de la exégesis y habla acerca, tocaron en alguna oportunidad la palabra hipérbole. Pablo aquí, en 1 de Corintios 13, 1 y 2, emplea una hipérbole. O sea, una exageración. Mire la exageración que emplea Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. La exageración viene en vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
¿Qué tiene que haber una voz con unos instrumentos? En nada, es una exageración. Pero era que el apóstol Pablo los estaba criticando, los estaba llevando a que ellos reaccionaran. De que estaban empleando el supuesto, entre comillas, don de lenguas, según ellos, inadecuadamente, inapropiadamente, y no lo estaban desarrollando como era, en un lenguaje humano, entendible, sino un enredo de palabras que ni aun él que hablaba lo entendía. Entonces, aquí emplea una exageración en lo que está hablando. La exageración está en, si usted no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que repite. ¿Qué tiene que ver el amor con las lenguas y con los instrumentos? En nada. Es una exageración. Preste atención. Una hipérbole. Versículo 1. Amén. Procurar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Pero aquí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que repite. Y luego emplea una mayor exageración. Conocer todos los misterios y toda ciencia. Aleluya. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Amén. Y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. La exageración aquí en este versículo 2 está en, si yo, hermano, conozco todos los misterios, ¿qué ser humano puede conocer todos los misterios y conocer toda ciencia? ¿Quién puede? Nadie. O podrá haber un hombre, una persona, hombre o mujer, que pueda conocer todos los misterios y toda ciencia. ¿Podrá haberlo? Nadie. Mire hasta dónde los está llevando el apóstol Pablo para luego meterlos en el embrollo en que ellos se han metido con las lenguas. Porque habían dejado lo más importante que debe de haber en el pueblo de Dios, el amor. Ellos se habían preocupado tanto, hermano, por los dones, porque en la iglesia de Corintio era donde más se movían todos los dones del Espíritu. Y Dios los estaba tolerando de tal manera, hermano, que el apóstol Pablo le dedicó 3 años y medio larguitos, hermano, a esa congregación, según Corintios 3, 1 al 3, hermano, que eran carnales, hermano, eran mundanos, no habían madurado. Permitió, hermano, para luego darle a entender a las demás iglesias que habían madurado, porque la iglesia de Corintios, a pesar de que tenía tanta enseñanza, tanta dedicatoria del apóstol Pablo a ellos, con tanta claridad que el apóstol Pablo les había hablado, ellos se habían hinchado, se habían inflado, de tal manera que se habían olvidado de lo más importante, el amor. Y les estaban dando prioridad a los dones, y entre ellos, hermano, el más importante para ellos, que eran lenguas, y en todo momento era lenguas, hermano, hasta que llegó el apóstol Pablo y le dijo, listo, están metidos en la lengua, pues yo les voy a decir esto, hablen 2 o 3. Porque era que toda la congregación, hermano, era hable lengua. ¿Y qué necesidad hay de hablar un relajo, hermano, un idioma o algo que no se entiende, hermano, entre nosotros? Por ejemplo, que yo llegue y empiece aquí, guacho. Hermano, ¿para qué sirve eso que yo les hable de esa manera a ustedes si ustedes hablan el mismo idioma mío?
Entonces, hermano, habían dejado lo primordial. Y hermano, se había preocupado tanto, hermano, en ese don de las lenguas, que menospreciaban a los hermanos. Se habían ensoberbecido, miraban a los hermanos, por encima del hombro. Se creían espirituales. Y que valga la redundancia, hermano, lo que dije en el segmento pasado. Hermano, los dones espirituales no hace espiritual al que en ese momento está el Espíritu Santo utilizando. No lo hace espiritual. Porque ellos eran carnales y tenían los dones. Eran inmaduros y tenían los dones. Porque muchos pueden creer, hermano, como lo hemos visto en otras congregaciones, hermano. Ahí están los que profetizan, los que hablan lenguas, hermano. Y son los menos humildes. Son soberbios. Miran a los hermanos por encima del hombro, se creen espirituales. ¿Los conoce? Yo los conozco. Eso pasan por el lado de uno y se lo quieren llevar por encima. No son humildes, son neurasténicos, peleones y poseen los dones. Así era la iglesia de Corinto. Entonces, hermano, dice conocer todos los misterios y toda ciencia. Pues ¿quién puede conocer o lograrlo, conocer todo? Nadie. Se está captando hasta donde los quiere llevar el apóstol Pablo. Pablo está hablando de forma exagerada. ¿Para qué? Para enfatizar su punto. Lo más importante no es hablar lengua, lo más importante es el amor. Cuando habla del lenguaje de ángeles, está empleando una hipérbole para lograr su punto. ¿Cuál punto? El de usar los dones sin amor es una pérdida de tiempo. Y era la iglesia que poseía todos los dones, hermano. Todos, hermano. El Señor, hermano, utilizaba todos esos dones, hermano, en la iglesia de Corinto. Y si usted se pone a recorrer las páginas, hermano, de las escrituras, se va a dar cuenta. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosa, la iglesia de Galacia, la de Tesalónica, hermano, nunca se habla que hablaban lenguas. ¿Por qué? Porque era una iglesia que había madurado. Y aquí es donde vamos a entrar en el meollo del asunto, porque en la iglesia de Corintios se preocupaban tanto por los dones, especialmente por el don de lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Grábesele esto para toda su santa vida. El carnal, el inmoral, es el que más se preocupa por tener los dones. El inmaduro, el carnal, hermano, quiere ver milagros. El maduro no. Ya lo vamos a mirar. ¿O acaso usted, si es maduro en la fe, si tiene una solidez en el camino cristiano, hermano, es sólido en su andar, necesita tener milagros para ser fiel a Dios? No se necesita. En mi caso, yo no necesito que hayan milagros, yo ver portentos, hermano, para permanecer fiel a Dios, para robustecer mi fe, mi fidelidad a Dios. No necesito tener incluso ningún don, no lo necesito. ¿Por qué? Porque he entendido, y tiene que entender usted, que los dones no es para usted como la iglesia lo estaba empleando. Dice que así mismo se edificaba. Ellos, hermano, empleaban el don de lenguas o lo guachu, y dice que así mismo se edificaban. Ellos lo habían tomado para la edificación de ellos. Se creían que estaban siendo edificados. Sí, ¿cuál era la creencia de ellos? Se creían espirituales, se creían maduros, y resulta que no eran ni espirituales ni maduros.
El maduro no necesita los dones. ¿Por qué? Porque ha entendido que los dones, cuando el Espíritu Santo los da a determinado miembro del cuerpo de Cristo, es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la edificación de ese que está siendo usado en ese momento. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Entonces, hermano, tener todos los dones del Espíritu Santo y no tener amor es una pérdida de tiempo, no edifica la iglesia. Por eso dice el apóstol, listo, hablen lenguas. Deseen los dones del Espíritu, listo, hablen lenguas. Pero preferiblemente que profeticen. El deseo ardiente del hombre de Dios maduro en la fe, el deseo de él es profetizar la palabra. Ahí se ven en estos grupos, hermano, que son todos los cultos, hermano. Figúrate que han establecido hasta cultos, días de oración, miércoles de oración, martes de oración, jueves de oración. Y ahí están los letreros. Es de sanidad, perdón. Y no hay culto donde no hablen lenguas. Pablo dice en 1 Corintios 14, del 6 al 9, mire lo que dice 1 Corintios 14, 6 al 9. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare o con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la viola? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, bien entendida, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Aquí en estos dos versículos Pablo dice que las lenguas no son de provecho si no se sabe con certeza lo que se está diciendo. Amén. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, hermano, que ahí es donde viene por primera vez el bautismo del Espíritu Santo por Cristo. Cristo bautizó la iglesia con su Espíritu Santo, porque ya vimos los dos, estamos viendo ya el segundo bautismo de la iglesia, que es el bautismo del Espíritu. O sea, ya lo vimos, el bautismo en Cristo Jesús. Ahora viene, estamos desarrollando, que aquí hicimos una introducción o hicimos un paréntesis para hablar acerca de la mala enseñanza de la iglesia pentecostés hoy día, que dice que la evidencia del bautismo es hablar lenguas. Entonces, hermano, Cristo Jesús, en el día de Pentecostés, que bautizó la iglesia, la introdujo en el cuerpo de él, alabado sea el nombre del Señor. Luego dice, hermano, que descendieron las lenguas a esos creyentes judíos. Y dice que ahí habían 13 nacionalidades. Y esas 13 nacionalidades, cada uno oyeron hablar en su propio idioma. Nada extraño, nada desconocido. Todo era entendible. Entonces aquí, en este pasaje, dice Pablo que las lenguas no son de provecho si no se sabe con certeza lo que se está diciendo. Amén. Esto es una introducción para que entremos en materia. Según 1 Corintios 8, parte B, que aquí es donde, hermano, está confundido a la gran mayoría de la iglesia cristiana. Se levantó el hombre allá en la congregación antes de empezar la predicación, pero que qué tremendo que siempre habla, o se levanta el profeta cuando están sonando los instrumentos musicales.
¿Quién dijo que la profecía se daba, hermano, en medio de una orquesta? Entonces se levanta el profeta tal y empieza, hermanos, Dios me ha dicho tal y tal cosa. Eso no es profecía. Eso es un engaño satánico que se ha metido en las iglesias, lo cual la gran mayoría, yo caí en ese engaño. Pero damos gloria a Dios que el Señor nos ha abierto el entendimiento, los ojos del entendimiento, los ojos del alma, hermano, para que discernamos entre el bien y el mal. La falsa doctrina y la verdadera doctrina, el error y lo correcto. Dice aquí la parte B del versículo 8 de 1 Corintios 13. Mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Qué cree usted que se refiere a qué profecía aquí? ¿A qué profecía el apóstol Pablo se está refiriendo aquí y a qué ciencia? Que esos dos se van a acabar. Profecías y ciencia se acabarán. Ya no habrá más profecía y no habrá más ciencia. ¿Qué clase de profecía es esa? Bien. Según 1 Corintios 13, 8, parte B, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia se acabará. La palabra acabar en griego es katargeo, lo que significa que Dios mismo invalidará la profecía. Dios mismo la hará inactiva. Bueno, entonces, ¿a qué profecía se refiere el apóstol aquí? Porque si la profecía todavía se diese, tiene que haber el ministerio apostólico. Si todavía se diese profecía, existiría el ministerio apostólico. Quiere decir que todavía no se ha acabado la línea apostólica. La profecía a la que se refiere aquí el apóstol Pablo es la siguiente. Se refiere a la comunicación oral y a la predicción de la verdad de Dios que más adelante quedaría plasmada en este canon. La profecía, antes de formarse este canon, era la que venía revelada directamente por el Espíritu Santo, dado a través de los apóstoles y profetas. Y ya esa palabra revelada directamente del Espíritu Santo, dada por los profetas y apóstoles, ya se acabó porque ya se formó el canon. Que quede bien claro esto. Esa profecía quedaba porque el apóstol Pablo recibió profecía o revelación directamente de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 16 y 17 dice: la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios, y que sea perfectamente delante de Dios, enteramente perfecto para toda buena obra. Entonces, ahí es donde se acabaría ya. Y al acabarse la profecía, se dio por terminado en el último apóstol, Juan, allá en la isla de Patmos.
De ahí es donde el apóstol Juan dice enfáticamente por el Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo, que ya nadie más le puede quitar ni poner a este libro. Si se levanta algún apóstol y dice, el Señor me ha revelado, ese es un anatema, ese es un hijo del diablo, no le creáis. ¿Estamos entendiendo? ¿Soy mudo o tartamudo? Quiero hablar con claridad. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, que quede claro, la profecía que se acabará es la profecía dada por los apóstoles, revelada directamente por el Espíritu Santo, porque luego vamos a mirar, se tenía que llegar lo perfecto. Les preste atención. Esa profecía se refiere a la comunicación oral y a la predicción de la verdad de Dios que más adelante quedaba plasmada en este canon. Ciencia, ¿qué es ciencia? Porque se acabará la ciencia también. Ciencia es el entendimiento especial de estas profecías. El apóstol por eso dice que cuando se congregaban, tenía que venir con cánticos espirituales y entendibles, que entendiéramos lo que estábamos cantando y lo que estamos diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le daba la palabra profética más segura, según segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, que es el canon completo de la Biblia, según segunda de Pedro 1, 19, ahí, hermano, él hablaba la profecía, hermano, que venía revelada de parte de Dios, pero con gran entendimiento. Él entendía lo que estaba diciendo. Ciencia se refiere. Es el entendimiento especial de estas profecías. Pues aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo entendían con claridad lo que estaban comunicando. ¿Estamos entendiendo? Estos dones, profecía y ciencia, fueron cruciales, necesarios cuando aún no se había escrito la palabra en forma completa para edificar a la iglesia. Todavía no estaba escrito este libro. Entonces se había dado profecía y ciencia, revelación de lo que estaban diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. El punto de vista de Pablo es que cuando una iglesia madura debida a su respuesta a la verdad de Dios como está en las Sagradas Escrituras, los creyentes no se necesitan de estos dones para oír la voz de Dios o conocer su mente. No necesitamos, hijo, el Señor te dice, te voy a dar prosperidad. No, estamos siempre fundamentados, arraigados en esta palabra completa. Sigamos. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque ya viene ahora una pregunta que les voy a formular. Porque todo, hermano, tiene que quedar claro hoy. El por qué la gente, hermano, van a las iglesias, hermano, es que escuchar profecías. Y allá llega, hermano, y le pone la mano, hermano, con un carnal poniéndole las manos a uno, hermano, figurate, hermano, una persona soberbia poniéndole las manos a uno, hijo, cuando el apóstol Pablo dice allá, hermano, en hebreo, no imponga las manos con ligereza. Hermano, es fastidioso, es repugnante, hermano, de uno ver una persona que viene y que hablar de profecía, que está fuera de contexto bíblico, y viene y le pone las manos a uno, hermano, siendo una persona iracunda, que no ama, hermano, que odia, tiene resentimiento. Hermano, eso no es de Dios. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado cuando usted llegue a alguien y le imponga las manos. Amén. Hay que tener mucho cuidado, porque eso tiene un significado muy profundo. Por eso dice que hay que dejar, hermano, los primeros rudimentos, y entre ellos está la imposición de manos. Mucho cuidado, por todo no estoy poniéndole las manos a los hermanos de la iglesia. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Amén.
Aleluya. Entonces, hermano, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice el versículo 10. Más cuando, de 1 Corintios 13. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Amén. Quiero que estemos muy atentos a esto. Según 1 Corintios 13:8, parte B, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Cartageo. Dios mismo invalida, inactiva, hace inoperante estos dos dones: profecía y ciencia, y el don de lenguas. ¿Qué sucede con el don de lenguas? Porque dice cesarán. Dios, el don de profecía y el don de ciencia, él mismo lo eliminará. Lo eliminó cuando murió el último apóstol. Pero luego las lenguas cesarán. Quiere decir que a medida que la iglesia iba madurando, las lenguas iban desapareciendo. Por eso, en todas las demás iglesias no hablaban lenguas. Cesarían, desaparecerían, iban desapareciendo, porque no se necesitaban, no se necesitaban. Ya la iglesia estaba creciendo, ya los grupos estaban llegando a los pies de Cristo. Y en el momento cuando Dios, hermano, veía necesario ese don, lo utilizaba a su debido tiempo, porque Él es el soberano y Él hace como a Él le plazca. De las mismas lenguas iban desapareciendo. Luego dice, esa ciencia, esa profecía que se acabarán y esa lengua que cesarán, sucederá porque lo perfecto llegaría. Mira lo que dice el versículo 10. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Uy, hermano, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Lo que es en parte, ¿qué es lo que es en parte? La profecía y la ciencia era parte, hermano, del comienzo de la iglesia cristiana. Entonces sería quitado para darle lugar a lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué entiende usted por lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? Quisiera que alguien me dijera, ¿qué cree usted que es lo perfecto aquí? La palabra. La palabra es esta. Perfecto, quiere decir el completo canon de la Biblia. Ya quedaría perfectamente completado el canon sagrado. Sucederá porque lo perfecto llegaría. O sea, el canon completo se realizaría. En las escrituras tenemos el conocimiento y la profecía perfecta. No necesitamos que alguien se pare y nos empiece a hablar tonterías, promesas de hombres, porque tenemos el conocimiento y la profecía perfecta. Segunda de Pedro 1:19. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Tenemos también la palabra profética que más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire lo que dice esta vez. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Alabanzas al Señor. ¿Estamos claros, hermano?
Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones, que es Cristo Jesús. Más claro, no canta un gallo. Este es lo perfecto que ha de llegar, según 1 Corintios 13, 10. Ahí se cumplió ya totalmente la palabra profética más segura, que desaparecía la profecía, cesaría desaparecería la ciencia y cesaría las lenguas. Bien, vamos a mirar 1 Corintios 12, 13. Y aquí entramos en materia. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. Presten atención lo que hizo el Espíritu Santo con nosotros cuando nos convertimos a Cristo de verdad. Mire, esto es bautismo, esto no es hablar lenguas. Esto es bautismo para los que están en los movimientos pentecostales, donde dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas. No tiene nada que ver lenguas, hablar, un paladear con sumergir. Esto es bautismo, vea. Meter al creyente en esa vasija que es el cuerpo de Cristo, meterlo y sacarlo diferente. Eso es bautismo. Se metió el creyente después de haber recibido la regeneración mediante la salvación que es en Cristo Jesús por la purificación del Espíritu Santo, e inmediatamente el Espíritu Santo lo introdujo en el cuerpo de Cristo, porque no se puede ir al bautismo en las aguas si primero no hay una regeneración. Si no hay regeneración, no hay salvación. Por lo tanto, ¿para qué se dice que el bautismo es para salvación? Para salvación. Ese bautismo de las aguas no es para salvación. El bautismo de las aguas es para confirmación de que ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo después de haber sido salvos y ya vivimos para Cristo. No hay, hermano, confusión alguna. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bautismo en el Espíritu Santo es sumergir a la persona después de haber recibido a Cristo en su corazón. De verdad se convirtió a Cristo. Hubo la transformación, según de Corintios 5:17, y ya inmediatamente el Espíritu Santo lo introduce en la familia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Eso es bautismo, no es evidencia el hablar lenguas. ¿Para qué hay necesidad de hablar lenguas aquí donde los 100 o los 200, 300 miembros que se reúnen, o 3 o 4 miembros que se reúnen? ¿Para qué hay que hablar en otras lenguas si se puede hablar directamente en el lenguaje vernacular de cada uno? Esa preposición original griega, bautismo por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, como usted lo quiera llamar, es aceptable. Y esas palabras, bautismo por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, es sumergir en la familia de Cristo. La familia, en el cuerpo de Cristo, perdón, la familia de Dios. De ahí que, sin transformación, no hay bautismo del Espíritu Santo. Una persona puede pasar aquí al frente, hacer la oración de fe. Si esa persona inmediatamente no empieza a caminar en novedad de vida
y a dar frutos dignos de arrepentimiento y que haya una transformación producto de lo que hace la palabra de Dios, esa persona no se puede decir ya es bautizada con el Espíritu Santo, no es salva. Para venir a decir estos herejes, estos apóstatas, estos hermanos sinvergüenzas que dicen que el bautismo es para salvación, el bautismo en las aguas. Sin transformación no hay bautismo. Y al no haber bautismo por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, no hay salvación. La transformación se efectúa cuando hay una verdadera conversión a Cristo. 2 Corintios 5:17. ¿Estamos entendiendo? Motivo por el cual, si la manifestación de las lenguas es de verdad una obra del Espíritu Santo, y aquí entramos ya en materia para concluir el tema. Si la manifestación de las lenguas es de verdad una obra del Espíritu Santo, ocurrirá, mire cuándo ocurrirá el que se hable lenguas. Ocurrirá bajo condiciones claramente definidas y limitadas. Si la manifestación de las lenguas es de verdad una obra del Espíritu Santo, ocurrirá bajo condiciones claramente definidas y limitadas. ¿Para qué serán las lenguas? Para edificación de la iglesia, no para edificación del que estaba siendo usado en ese momento por el Espíritu Santo. Y limitadamente. No era, hermano, como se hacen muchos grupos, hermano, y como lo estaba haciendo la iglesia de Corintio, hermano. Eso en cada culto al guachu, y así hable lengua y hable lenguas, hermano. No. Tenía su limitación. De ahí que tratar de que todos en un culto o en una congregación hablen en lenguas viola las instrucciones que aquí nos da el apóstol Pablo. Lo hemos escuchado, sabemos y nos dejamos influenciar. Caímos en la trampa del emocionalismo, hermano, estropeando ese don de la lengua que fue dado al principio para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. En donde en un culto, hermano, aquí está uno y habla y por allá otro, y por allá otro. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué sentido tenía eso? Ahora que la palabra se nos ha sido, hermano, que se nos ha corrido el velo de la ceguera, hermano, entendemos, hermano, que no tiene sentido. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Entonces, tratar de que todos en un culto o en una congregación hablen en lenguas viola las instrucciones que aquí nos da el apóstol Pablo. Este don de lenguas no era para todos los cristianos. Y los pastores en estos grupos de movimiento pentecostés, hermano, dicen que, hermano, el que no hable lengua no es digno de salir a la obra. Y, hermano, hacen un énfasis, hermano, y eso, hermano, y los creyentes llegan, hermano, y nos dejamos, hermano, envolver en esa psicología tan barata y tan podrida, hermano, tan putrefacta, hermano, que nosotros, hermano, nos preocupamos ya. Ay, qué bueno hablar lengua, qué bueno hablar lengua, hermano. Y mire, hay grupos, hermano, en donde enseñan, hermano, a hablar lenguas. Las de ellos, pues, los que ellos enseñan. Hasta que van, hermano, juntando sílabas y al último terminan hablando eso. Y uno llega a un punto en que se pone en ese ritmo, hermano, hasta que al último empieza a enredársele la lengua y, hermano, habla lenguas. Habla lenguas. ¿Qué lenguas? Extrañas, inentendibles, que no tienen significado. Yo caí en esa trampa. Entonces, según 1 Corintios 12:30, no todos los cristianos hablan lenguas.
La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lengua. La evidencia de nuestra salvación es hablar lengua, porque bautismo es salvación. Si no hay bautismo, no hay salvación. 1 Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Amén. En el principio de la iglesia no tenían todos dones de sanidad. No tenían todos ese don de lengua. Tampoco había interpretación. 1 Corintios 12:30. Y dice el versículo 5 del capítulo 14, 1 Corintios. Aleluya. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Amén. Ojo esto. La prioridad en la iglesia era y sigue siendo ¿qué? El amor. Amén. Hermano, ¿de qué nos sirve, hermano, tener todos los misterios, conocer todos los misterios, dice el apóstol Pablo, tener todo el conocimiento de la ciencia, hermano, tener todos los dones del Espíritu Santo, poner la mano y levantar los muertos, hermano? ¿De qué nos sirve si no amamos? Lo hacemos, hermano, para crecernos, para creernos, hermano. Y ellos eran tan corrompidos, tan inmundos, hermano, que ahí estaba el pastor, el predicador de la palabra, porque, hermano, usted va al trasfondo bíblico. Ese incestuoso, hermano, era un predicador de la palabra, un hombre formado por Pablo. Uy, hermano, y la iglesia de Corintios se sentía orgulloso de tener ese hombre que se dormía la mujer del papá. Se sentía orgullosa. Qué tan carnal era esa iglesia. Entonces la prioridad, aleluya, en la iglesia era y sigue siendo el amor. 1 Corintios 14:1. Luego la profecía es el don más útil y que se debe buscar más que el hablar lenguas. Amén. Aleluya. 1 Corintios 14, 5 y 6. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, y también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando en lenguas, aleluya. Y así por el estilo, el que habla lenguas es, hermano, lo más importante es profetizar, hablar la palabra profética. Amén. El profetizar es la proclamación de la palabra de Dios en un lenguaje conocido. Por eso dice el apóstol Pablo: quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profetizaseis. ¿Por qué, hermano, el apóstol Pablo no le metió todavía la inyección de benzetacil, hermano, acerca del don de lenguas? Porque más adelantico se la va a meter. Y empieza con las mujeres. ¿Qué decía? Ya, hermano, le pegó la tunda bien tremenda a los hermanos, a los que estaban hablando guachu guachu, y enseguida se la mete a las mujeres. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que quiero más que profeticen, que hablen lenguas, dice, el profetizar es la proclamación de la palabra de Dios en un lenguaje conocido. Quiero mejor que ustedes, y en estas congregaciones se levantan allá, hermanos, los profetas, y empiezan a hablar en un lenguaje todo raro, y enseguida dicen que están profetizándole a la iglesia. Eso no es profetizar. Profetizar es proclamar. Es la proclamación de la palabra de Dios en un lenguaje conocido. Así como estamos aquí hablando. ¿Ustedes están conociendo lo que les estoy diciendo? Con claridad. Eso es profetizar. Aquí les estoy profetizando. Les estoy hablando con un lenguaje claro y conocido. Amén. Amén. Lo que los cristianos más débiles,
Lo que los cristianos más debiéramos desear es el ministerio de la revelación de Dios por medio de su palabra. Padre Santo, yo no tengo ministerio en la iglesia, no tengo cargo en la iglesia, pero Padre Santo, yo quiero que tú me reveles tu palabra, esta palabra que está aquí escrita, me la revele, me la enseñe, me la des, que yo tenga esa ciencia, ese conocimiento de esa palabra, porque llega el momento en que yo tengo que hablarle al compañero, a la compañera, a mi familia, aquel y aquel. Debiera de preocuparse, hermano, más por la revelación de la palabra escrita. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Primera de Corintios 14:3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación. ¿Y qué más? Consolación. Y consolación. Gracias, Señor, porque me revelaste tu palabra, me diste tu palabra. La entiendo para yo hablarle a las personas, para alentarlas, exhortarlas y consolarlas. Para eso es la profecía. ¿Estamos entendiendo? Según 1 Corintios 14, del 18 al 19, como un don del Espíritu Santo, las lenguas fueron un don que Pablo empleó. 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mire, ¿por qué dice aquí el versículo 18? Doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos. Porque Pablo era el misionero. Y al ser misionero, el Espíritu Santo utilizó ese don en él, porque donde llegaba, en los puertos que llegaba, se tenía que encontrar con diferentes idiomas. ¿Estamos entendiendo por qué él hablaba más lenguas que todos? Amén. Y él no se saltaba, él no se crecía, sino que daba gracias a Dios, porque donde se paraba, inmediatamente hablaba, abría la boca y salía el don de lenguas conocidas allá, al que estaba, hermano, el de Etiopía, el que estaba allá, el de aquella región, y con idioma entendible. ¿Estamos entendiendo? Amén. Aleluya, hablo más lenguas que todos. No quiere decir que él en la congregación, porque aquí hace énfasis, que él en la congregación procuraba no hablar lenguas. Mira, hermano, entonces yo no sé por qué estos ministerios, hermano, impulsan tanto ese don de lenguas que la iglesia, cuando el apóstol Pablo decía, más en la iglesia, versículo 19, quiero hablar 5 palabras con mi sentido, con entendimiento. Oiga, hermano, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí se da cuenta que Pablo en la iglesia no utilizaba ese don? No lo utilizaba. ¿Será que estos ministros del siglo XXI, hermano, son mayores que Pablo? Porque aquí, hermano, dice el apóstol Pablo que él en la iglesia, hermano, prefería hablar, hermano, palabras con sentido, palabras significantes, que no en un idioma desconocido. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Para que se nos quite, hermano, esa tontería que nos han metido, hermano, preocuparnos hablar lengua, porque si no, no podemos salir a la hora, no podemos salir a orar. ¡Aleluya! Él empleó ese don de lengua más que cualquier hermano, porque él era misionero. Cuando Pablo usó este don, lo hizo fuera de la iglesia, con fines evangelizadores, y muy poco dentro de la iglesia, para quien necesitaba edificación en su propio dialecto humano. Con claridad, hermano. Cuando Pablo usó este don de lenguas, lo hizo fuera de la iglesia con fines evangelizadores. Y muy poco dentro de la iglesia para quienes necesitaban edificación en su propio dialecto humano. Llegaba a la iglesia.
como los conocía a todos, y el Espíritu Santo es ordenado, el Espíritu Santo no lo ponía ahí a balbucear esas palabras del don porque no había necesidad, le hablaba en el lenguaje humano conocido de cada uno de la iglesia. Si era español, español, si en este caso hebreo, hebreo, si era griego, griego. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Pensó que el uso de la profecía, mire lo que pensó Pablo, pensó que el uso de la profecía, o sea, la proclamación de la revelación divina en un lenguaje conocido, era más beneficioso para todo el cuerpo de Cristo. Aleluya. Cada vez que el don de lenguas se recalca en la iglesia, hermano, hable lenguas. Hermano, qué bueno que usted está hablando lenguas. Hermano, siga, siga. Y ojalá hable más lenguas, hable más. Cada vez que el don de lenguas se recalca en la iglesia, está fuera de lugar, de contexto bíblico. Por lo tanto, ese es anatema, porque eso tiene que ver con otro idioma que no conoce nadie. La prioridad es hablar palabras entendibles. Si es el don de lenguas que se va a manifestar en ese momento, son palabras entendibles en el idioma para quien se está dirigiendo. Y si no es por el don de lengua, es en el dialecto que yo tengo con aquellos que están a mi lado. ¿Estamos entendiendo? Palabras entendibles. Primera de Corintios 14, 19, ahí lo dijo. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, mi entendimiento, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué dice esta versión? Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Aleluya. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguajes desconocidos. Oiga, hermano, tremendo, hermano. En la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles. Usted sabe que el apóstol Pablo no era corto de palabras. Amén. Pero él prefería, si me toca más bien 5 palabritas, amén, un mensaje, un sermón a la iglesia, 5 palabritas, las prefiero, pero que sean entendibles. Aleluya. Sin embargo, aleluya, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Aleluya. Pablo nunca dijo que la profecía era buena y las lenguas eran malas. No. Para que no vaya a haber una mala interpretación en esto. Ahí está, versículo 39 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Mire lo que dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Si eso lo hace feliz, siga ahí tranquilo, hermano. Siga ahí tranquilo. Pero luego le mete la visitación. Siga ahí tranquilo. Hable lenguas. Amén. Él no prohibió, hermano, el que hablara en lenguas. Hable tranquilo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Aleluya. Aleluya. Como recordatorio, quiero recordarles
El día de Pentecostés fue el cumplimiento de la oración de Moisés y de la profecía de Joel, perdón. Amén. El día de Pentecostés fue el cumplimiento de la oración de Moisés y de la profecía de Joel, profeta. Números capítulo 11, verso 16 al 29. Y Joel capítulo 2, verso 28. Se cumplió esta profecía de Moisés y de Joel en el día de Pentecostés. Pedro, Números capítulo 11, verso 16 al 29. Y Joel 2, 28. Pedro, en su sermón, lo dijo en forma directa. Hechos 2, 16. Mire cómo lo dijo Pedro. En Hechos 2, 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y siguió la lista. Esto, profecía de Moisés y de Joel, se cumplió en el Pentecostés. Pentecostés fue el cumplimiento de esta expectativa del Antiguo Testamento de que Dios ampliara el derramamiento de su Espíritu Santo desde unos pocos hasta todo su pueblo. En el Antiguo Testamento no se hablaba de la morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el pueblo antiguo, el pueblo escogido de Dios, no moró en el pueblo de Dios. Que quede bien claro eso. ¿Estamos entendiendo? ¿En dónde, hermano, residió Dios en el pueblo hebreo? En el tabernáculo, hecho por manos de hombres, diseñado por Dios, lógicamente. Amén. Pero luego, si no estoy mal, versículo 25, capítulo 25, verso 8 de Éxodo, dice que ya Dios, hermano, moraría en otro lugar. Pentecostés fue el cumplimiento de esta expectativa del Antiguo Testamento de que Dios ampliara el derramamiento de su Espíritu Santo desde unos pocos, ahí en el día de Pentecostés, unos poquitos. ¿Cuántos habían ahí en el día de Pentecostés? Unos pocos. No digamos tantos, pero unos pocos. Amén. Y de esos pocos, inmediatamente se iría ¿a dónde? A todo su pueblo. De ahí que todo el que recibe a Cristo tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Amén. ¿Estamos entendiendo? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos. No. No tenían la experiencia de sentir esos ríos de agua viva dentro de ellos. No. Por eso ellos cometieron el error de que por las obras de la ley ninguno fue justificado. Porque ellos, hermano, no recibieron redención interna por el Espíritu Santo desde el comienzo. ¿Estamos entendiendo? Si hay alguna corrección, pueden hacerlo. Esto sucedió al principio solo en Jerusalén y sobre judíos creyentes. Estos pocos, cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo que fue vaciado sobre las almas. Porque luego vamos a mirar qué es plenitud. ¿Usted sabe qué es plenitud? Plenitud. La plenitud del Espíritu Santo es aquella donde el Señor, por su Espíritu Santo, nos da su plenitud para que llevemos a cabo en totalidad su plan de redención a la raza humana. Aleluya. Entonces esto sucedió al principio solo en Jerusalén y sobre judíos creyentes. Pero vemos que en el resto del libro de los Hechos
se informa sobre la ampliación del cumplimiento de esta promesa desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y finalmente a todo el mundo en general. Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí es donde ya viene la llenura del Espíritu Santo a todos los creyentes que se convierten a Cristo. Inmediatamente son introducidos al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios por el Espíritu Santo. Eso es bautismo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Uy, hermano, esto está tan bueno, hermano. Aleluya. La labor prioritaria de la iglesia es que no hablar lenguas, no tener dones de sanidad. ¿Para qué eran las lenguas? ¿Para qué era el don, hermano, de sanidad? ¿Para qué, hermano, eran los milagros, hermanos, y prodigios en el comienzo de la iglesia? Para darle impulso por el Espíritu Santo, hermano, a la obra. ¿Estamos entendiendo? Pero qué impulso, qué necesidad hay de que usted, hermano, se tenga que darle fuerza por un milagro de sanidad o etcétera, etcétera. Si usted es maduro, hermano, si usted no es con la iglesia de Corintio, hermano, no necesita eso. Pero si es con la iglesia de Corintio y él dice, vosotros sois niños y hay necesidad de que se los tenga que dar otra vez leche. La labor prioritaria de la iglesia es la exposición de la palabra de Dios, no hablar lengua, no tener ningún don, no. Por eso, hermano, procure usted, hermano, llénese de la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero, el primero que es beneficiado con la palabra de Dios es usted, y segundo, los que lo rodean. Según 1 Corintios 14:20, miren, aleluya, gloria a Cristo. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Aleluya. Voy a leer esta versión, hermano. Aleluya. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Aleluya. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Maduren. Mire hasta donde nos quiere llevar el apóstol Pablo con relación a los dones, especialmente el don de lenguas. Ellos, hermano, eran niños inmaduros, hermano. Eran incapaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Y creía que todas estas expectativas, todos estos dones exóticos, hermano, que se les estaba dando, era para que ellos se inflaran y ellos se edificaran y se sintieran bien. Estaban equivocados. Entonces, hermanos, según 1 Corintios 14:20, el apóstol desea que los corintios maduraran en su manera de pensar y dejaran el engreimiento que en ese momento las lenguas les producían. Uy, no, es que nosotros somos muy espirituales, hablamos guacho, somos espirituales, somos maduros, se creían. Había un engreimiento, hermano, en ellos. Y lo que el apóstol Pablo llegó y les dijo, sean niños en el modo de pensar, pero dejen de ser niños, maduren. Ya es tiempo de que ya dejen de ser niños y de niño pase a hombre. Usted se imagina, hermano, hasta donde lo quiso llevar el apóstol Pablo. Les quiso decir esto, mire, hermano, aquí hay un problema, hermano, analógico. El niño, hermano, cuando nace, inmediatamente, pecho,
aquello y lo otro para niños, alimentos para niños, ¿sí o no? El biberón, la teta, etcétera, etcétera. Pero cuando llega a determinada edad, si usted ve que ese niño, por ejemplo, llega a los 10, 12, 15 años y todavía necesita leche, hermano, hay un problema. ¿Sí o no? Hay un problema en ese niño. Hay un problema en esa persona. ¿Sí o no? Y en la iglesia de Corintios estaba ese problema. ¿Te imaginas, hermanas, por ejemplo, las mujeres que tengan su niño y les esté dando la lechita, tetica, y lleguen a los 15, 16, 20 años y todavía dándoles teta? ¿Ah? Hay un problema. Hay un problema. Y hay que llevarlo al médico, porque si no, eso ya es crónico. Y así eran los corintios, hermano. Eso era lo de los corintios, hermano. Ay, hermano. Aleluya. El apóstol Pablo deseaba que los corintios maduraran en su manera de pensar y dejaran el engreimiento que en ese momento las lenguas les producían. Pablo dijo: procuren predicar la palabra y no impidáis el hablar en lenguas. Capítulo 14, verso 39, 1 Corintios. Cuando dice no impidáis, no quiere decir que este don todavía es viable. No. Se le metió eso en la cabeza y todavía están hablando de él, ¿qué hablan? Lo importante es que en la iglesia no vayan a hacer desorden. Listo, déjelo allá. Allá usted, porque luego va a su cartilla. Pablo en ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que se insista en el uso de este don. Pablo lo permite, motivo por el cual no niego la validez de las lenguas. No lo niego, yo en mi persona. ¿Quieren hablar lengua? Hablen, hermano. No lo niego la validez. Si por ejemplo aquí llegó y entró, por decir en este momento, como decía en el segmento pasado, entró un inglés, no sabe nuestro idioma, y Dios en ese momento, hermano, utiliza su vida con ese don, hermano, para referirse, hermano, a esa persona, para darle el mensaje de salvación a esa persona. Amén, tiene validez. ¿Estamos entendiendo? Tiene validez. Porque Dios lo puede hacer en el tiempo de ayer, hoy y siempre, porque Él es soberano y Él lo hace a su manera, según su elección. Que quede bien claro. Amén. No niego la validez de las lenguas. Esa es la elección del Espíritu Santo, pero no lo fomento ni lo uso. Hermano, hablen lenguas, ni lo uso. Amén. Muy bien. Todos los dones del Espíritu Santo son ¿para qué? Para lo contrario, para lo que lo estaba utilizando los corintios, para su propio beneficio. Es para beneficio de la iglesia. Amén. Y no para hacer sentir especial o más espiritual a la persona favorecida con esos dones. Lo cual le pasaba a los corintios. Todas las cosas en la iglesia deben hacerse para la edificación. Si lo que haces lo hace para usted mismo, como lo hacían los corintios, hermano, hablaban lenguas y así mismo se edificaban. Mire lo que sucede, hermano, con esos creyentes corintios y lo que sucede con los del siglo XXI. Y hablen lenguas en la oración y cree que se están edificando. Ojo por esto. Si lo que haces o lo hace para usted mismo, oiga, si lo que haces lo hace para usted mismo, el Espíritu Santo no va a honrar esa actitud tuya. Si el Espíritu Santo ve que no está usando adecuadamente el don de lenguas que le dio para servir y beneficiar a otros en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo va a dejar de beneficiarte y con el uso eficaz de los dones, y será un martirio por toda la vida. El Espíritu de Dios no honra a los cristianos egoístas.
dejemos para el próximo segmento. El propósito de los dones del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Si usted tiene un don